y medios de información que están dedicados por completo a atacar al gobierno. Lamento que no le guste el trabajo de los periodistas en este país, pero de esto que publicamos No, y de sí todo… me gusta, no coincido contigo, no estoy de acuerdo y considero que no tienes razón. Síguele, porque te voy a contestar y ya me tengo que ir. Blanca es el mismo periodismo que ha estado presente todo el tiempo. No hay compromiso con el gobierno. Nunca he utilizado un lenguaje que estigmatice a los periodistas. O sea, nada que ver con Loret de Mola, que pues se ha dedicado a hacer un periodismo mercenario. ¿A quién le conviene? Pues primero, pues a Ciro, que imagínense, un atentado a la vida, a su vida. ¿Qué le aporta más? Si una crítica inteligente, de buena fe y constructiva, o los lacayos que cuando usted pregunte la hora le respondan la que usted quiera, señor presidente. Solo en un segundo tema, lo que tiene que ver con esta información que se ha dado a conocer, que independientemente de quién da a conocer estos informes, pues son parte de lo que tiene al interior Sedena, y bueno, pues tiene que ver con todo este entramado de complicidad que pudiera haber entre autoridades, sí estatales, municipales de algunos estados como Jalisco, también Veracruz, Morelos, incluso autoridades municipales también del Estado de México, de Guerrero, toda esta información que se da a partir del hackeo, pero como le digo, independientemente de cómo son informes que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay otros estados bajo la lupa, Chiapas, Campeche, pero principalmente un asunto que tiene que ver con Tabasco y con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de quien, de acuerdo con informes del Centro Regional de Fusión de Inteligencia, pues hay datos que indican que las personas a las que puso al frente de la seguridad en el estado todavía como gobernador en Tabasco, como Hernán Bermúdez Requeña, quien sigue en la Secretaría de Seguridad, o como José del Carmen Castillo Ramírez y Leonardo Arturo Leiva Ávalo, quienes están también en la Policía Estatal, son señalados o que están presuntamente, son presuntos integrantes o están relacionados, se presume, con un grupo criminal, un cártel, y lo que mencionan es que de alguna manera ellos han continuado en el cargo. Estos informes que se tienen por parte de este centro regional que llegan a la Sedena, pues no han tenido de alguna manera ninguna consecuencia, ellos siguen en el cargo. ¿Y qué podría decir al respecto en torno, supongo que ya habló del tema con el secretario de Gobernación, y si no, qué podría decir al respecto de estos informes? Pues muy poco, la verdad. Primero que Adán es un hombre honesto, lo conozco bien. Segundo, de que hay muchos ataques de la prensa conservadora, incluyendo a Proceso, en contra nuestra. Y tercero, que la gente nos tiene confianza y saben que nunca vamos a traicionarlos. Y es que no se olviden los conservadores, además de lo que decía Juárez, que el triunfo de la reacción era moralmente imposible, que no se olviden de que nuestro criterio, nuestro ideal es no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y vámonos a desayunar. No, es que con ustedes no voy a poder porque es una prensa y medios de información que están dedicados por completo a atacar al gobierno. Entonces, tienen todo su derecho a informar o a desinformar, pero pues también nosotros tenemos nuestro derecho a replicar
Son informes de los propios centros regionales de inteligencia, que no es que nadie que usted ha dicho que se tiene inteligencia. No hay consecuencias. Hay muchísimas mañas o prácticas para golpear. El AMPA del periodismo sabe muy bien cómo hacerle y sigue vigente la máxima de que la calumnia, cuando no mancha tizna. La Sedena no saldría a negar que son reales. No voy a polemizar contigo, porque tú traes un propósito, es una línea del proceso, como el Reforma, como el Universal, como la mayoría de las estaciones de radio. Presidente, nos dice que esperará justamente a que la Fiscalía realice la investigación de esta denuncia. Sin embargo, también hay que mencionarle que en 2017, pues como bien recuerda, se dio a conocer esto de gobierno espía, donde también hubo espionaje a periodistas y a defensores, se puso una denuncia. Y sin embargo, estamos en 2022, 3 años también de esta nueva administración y no se ha avanzado en la investigación de los responsables. ¿Cómo creer, digamos, que esta fiscalía hará una investigación exhaustiva y adecuada? ¿Usted no llamaría cuentas, digamos, al Ejército para que nos explique de qué se trata justamente este contrato de monitoreo remoto comprado a la empresa que vende Pegasus? ¿Les puede dar una información el Ejército? Hoy o mañana. Sí, sin ningún problema. Y también podemos entregarle las pruebas, presidente. Sí, sin ningún problema. Sí, gracias, presidente. A nosotros nos pareció gravísimo el tema del espionaje, por eso justamente es que lo trajimos a este espacio. Lamento que no le guste el trabajo de los periodistas en este país, pero de esto que publicamos sí me gusta. Lo que no me gusta es la calumnia. De todo lo que publicamos tenemos pruebas que con muchísimo gusto le vamos a compartir. En Animal Político trabajamos para las y los lectores. Muchísimas gracias por el espacio y estamos al pendiente de lo que llame a rendir cuentas de la Sedena respecto a este tema. Sí, se les va a informar y lo que no aceptamos es la práctica del AMPA, del periodismo, de la calumnia y la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna. Nada más que hemos cruzado el pantano y hemos salido. Entregamos las pruebas, limpios. Presidente. Muchas gracias. Sí, gracias. De acuerdo. Jorge Ramos, de Univisión y Reforma. Le agradezco la oportunidad de preguntar con absoluta libertad. He venido, esta es la 4ª ocasión. Para que no diga que solo vengo a criticar, vengo a hacerle también 2 propuestas. Ya que está hablando de criminalidad y de violencia, tengo que comenzar con malas noticias. Su gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México. Ya lo es, señor presidente. Contigo. Estas son las cifras de su propio gobierno, las saqué de su propia página. Desde que usted llegó al poder, ha habido 126,206 mexicanos asesinados, más que los 124,000 de Peña, más que los 121,000 de Calderón. Esto lo que significa, señor presidente, a pesar de las cifras que nos ha dado, es que su estrategia de seguridad no ha funcionado. La militarización no ha funcionado, su propuesta con la Guardia Nacional, por eso muchos se oponen a ella. Y la idea de abrazos no balazos han sido al final más balazos. El problema, señor presidente, es que si usted no corrige, las cosas se van a poner mucho peor. Yo sé que usted dice que vamos bien, pero si no hay una corrección y siguen matando 84 mexicanos por día, como acaban de ocurrir en el pasado mes de agosto, al final, cuando usted entregue el poder, el 1 de octubre del 2024, va a haber 191,000 muertos. Entonces… No coincido contigo, no estoy de acuerdo y considero que no tienes razón. ¿Pero en qué parte no tengo razón? Estos son cifras de su gobierno. Datos. Pero es que son sus datos, señor presidente. A ver, te muestro mis datos. Pero es que yo los saqué de su propio… Y yo también. Son datos… Nada más es cosa de cómo los presentas tú
y cómo consideramos nosotros deben darse a conocer. Son del Secretariado Ejecutivo. Sí, del Secretariado. Y las cifras son, las acabo de sacar de las cifras que ustedes publicaron el martes pasado. Sí. O sea que ya es el gobierno más violento en la historia moderna de México. Sí, pero déjame que yo te explique cuáles son nuestras cifras. Sí, vamos a comparar gobierno con gobierno. Es lo mismo, nada más que presentado de otra forma. Okay. Las cifras que yo tengo indican que usted tiene ya el gobierno más violento en la historia moderna de México desde la Guerra Cristera y la Revolución. Pero todo tiene una explicación. Okay. Si las cosas estuviesen muy mal, como tú lo estás planteando. Es que 126,000 muertos es muy malo, presidente. Pues si estuviesen así, realmente, y estuviese fallida la estrategia nuestra en materia de seguridad, a ver, ¿por qué no pones una encuesta de cómo nos está apoyando o respaldando a la gente? Entiendo lo del apoyo, señor presidente. Espérame. Pero 126,000 muertos no puede ser algo positivo. Es presidente. que no se trata de hablar en lo cuantitativo. Es que son vidas humanas, claro que son vidas humanas, claro que son vidas humanas. Pero te estoy explicando de que hay una disminución y yo espero que de manera serena ya tú veas toda la información de lo que estamos nosotros exponiendo. Seríamos incapaces de adulterar un resultado. No estoy cuestionando las cifras. Y sí te explico. Y todavía están los muertos, presidente. Este año, ¿cuántos muertos van por estas luchas? ¿Cuántos van? Le nombro algunos. Pedro Vázquez es el más reciente, en Oaxaca, esa tierra que usted tanto quiere, que también lo quiere mucho la gente. Pero pues, ¿dónde están? Una impunidad cero. ¿Cuándo nos van a presentar los avances en la resolución de estos homicidios? Humberto Baldovino de Oaxaca, Trinidad Valdenegro de Chihuahua, Julián Carrillo, el Rarámuri Julián Carrillo, Marco Antonio Zarco en Chilpancingo Guerrero, Francisco Vázquez en Morelos. Y en el Bajío tenemos 2 muertos ahí desaparecidos. ¿Cómo están esto en impunidad cero, presidente? ¿Ya? Síguele, porque te voy a contestar y ya me tengo que ir. Ya me vas a esperar porque para la otra semana, espero, porque usted comentaba que si es democrático el asunto, pues por lo menos todos podríamos preguntar una vez a la semana o tener una oportunidad, pero no es así, presidente. Pero ese es otro tema que no es tan importante como el de la tierra de la gente y saber si realmente van a tener ellos pues si pueden seguir con esa esperanza o ya de plano no. Bueno, nosotros vamos a seguir luchando por convicción, por principio. Nosotros no nos vamos a cansar. Y el país se está transformando y la gente lo sabe. La mayoría de los mexicanos lo sabe, quienes nos están escuchando. Y tú mismo estás señalando de que nos tienen confianza. Y hemos avanzado. Y no hay un compromiso que yo haya hecho con los campesinos que no haya cumplido. El de la tierra. No, pero estás hablando en abstracto, en general. La tierra son 200 millones de hectáreas en el país y la propiedad social son 100 millones de hectáreas. 99.7. Sí. No es así. Sí. Yo quiero que me digas en dónde
durante el tiempo que estuvimos en la oposición, hice un ofrecimiento de resolver un problema agrario y no lo he resuelto. Al contrario, no solo he resuelto problemas a los que me comprometí, he resuelto muchísimos más problemas agrarios. Ayer les voy a poner un ejemplo. No voy a hablar de los yaquis, no voy a hablar de otros pueblos. Fui hace una semana a Oaxaca por el Istmo, me pararon con un problema agrario que no me había yo comprometido a resolver, pero la gente ve al gobierno como su gobierno y en efecto tiene esperanza en nosotros. Entonces me detuvieron un problema, creo que de 1979, de despojo de 3,000 hectáreas. Entonces me lo plantearon. Ya se había hecho un avalúo, creo que a razón de 20,000 pesos por hectárea, porque esas tierras ya se convirtieron en una colonia. Estamos hablando de un conflicto de hace más de 40 años. Casi todos son así, muchos. Sí. Entonces, llegó un abogado y les dijo, no acepten los 20,000 pesos por hectárea, pidan 200,000. De esos líderes corruptos que hay en todos lados y que estaban acostumbrados a medrar. Eso también entonces dice el informe. Tenían unos troncos en la carretera. Como yo, pues yo estoy acostumbrado, pues aquí me quedo, ¿no? Pero el presidente no se va a dejar chantajear y les aclaré algo que aplica para todos. Yo soy simplemente administrador del dinero del pueblo. El presupuesto es dinero del pueblo y yo tengo que cuidar el presupuesto. Entonces, ayer fue el encargado de los avalúos para hacer una revisión del avalúo. Con una manta, bien hecha, por cierto, porque uno se da cuenta, imagínense cuántos años llevo ya en esto. Cuando un movimiento es espontáneo, ¿sí? Por una causa justa, y cuando hay detrás, ¿no? Intereses de otro tipo. Entonces, si no nos resuelve el problema, no va a haber corredor del Istmo. Y les dije, si el avalúo nos dice que cuesta 20, 22, 25 mil pesos la hectárea, eso es lo que se les va a dar. Y si ustedes no quieren y no va a haber corredor, no va a haber corredor. Pero el gobierno no se deja chantajear por nadie. Eso era en el tiempo en que los gobernantes eran corruptos y no tenían autoridad moral. Ahora no se acepta ningún tipo de presión de
de esa naturaleza. Y ayudamos a todos y los vamos a seguir ayudando. Y tú dices, ya le quedan 2 años. Sí. Es muchísimo tiempo. Si en el tiempo que llevamos, todavía no llegamos a 4 años, miren cuánto hemos hecho. Imagínense con los 2 que nos faltan, 2 años, 3 meses, que además tengo más fortaleza que antes, estoy entero, estoy bateando arriba de 300. Presidente, pero usted... Entonces, vamos a hacer muchísimo y siempre para atender a la gente que necesita justicia, siempre. Pero si no se comprometió, entonces usted, entiendo que lo que dice es que si usted no fue y les dijo, sí, te voy a resolver lo de la tierra, a ti de Oaxaca, de los de la minera La Natividad, o en la floresta aquí en Guadalajara, que tienen ese problema también, que Conagua, ahí la corrupción viene de Conagua, en la floresta en Zapopan. No que me los comprometí, acaban de despojar. o sea, no, estoy haciendo muchísimo más. Pero usted Yo ya es hice presidente. en el Zócalo, y es de dominio público, 100 compromisos. Y solo me falta cumplir 1. Pero uno de los principales compromisos que hizo… Y te invito a que hagas la revisión, sí, porque fue público. Yo los he visto, presidente, pero uno de sus principales compromisos que hizo, y fue una bandera siempre de usted y fue por la que mucha gente creyó en usted, es que iba a combatir la corrupción y la impunidad. Ah, claro. Pero la impunidad impera en los tribunales agrarios y en la Procuraduría Agraria. Sí, porque era algo que estaba muy enraizado, era el principal problema del país, pero que estamos combatiendo la corrupción, no hay duda. Mire, mi pañuelito blanco. Pero no, ya no hay corrupción. En estas 2 dependencias sigue habiendo. Si ya nomás le digo el caso de este señor que sigue ahí. Señor, y pueden haber otros casos, porque las escaleras se limpian de arriba para abajo. Y vamos a continuar. Pero como tú mismo sostienes, nos quedan 2 años. Espérense. Presidente, vamos a continuar luchando. Entonces, y ahora sí ya me tengo que ir. El de la SEDATU sí podría venir a darnos un informe para esta gente. ¿Quién? Para presentar los resultados que ha tenido en el programa estratégico del RAN. Sí. Y María Luisa, los servidores públicos, sí. ¿Por qué no ha podido resolver los 500 conflictos agrarios y medioambientales o qué avances tiene más bien, ¿no? ¿Qué avances tiene? Los avances. Muchos, y vamos a seguir atendiendo. Entonces, ¿cuándo podrían venir? Me tengo que ir porque si no… Sí, yo entiendo, pero ¿cuándo vendría el de SEDATU y el de la Procuraduría Agraria? Pues Semarnat. 2 semanas, si te parece. Gracias. Si me invita. Sobre este mismo asunto, porque usted nos ha dicho que, pues bueno, se está combatiendo la corrupción en su gobierno. Asunto del INSABI llama la atención porque no se han recuperado estos recursos, son cerca de 2.500 millones, pero también en el caso de Segalmex, a pesar de que se han cumplido ya algunas órdenes de aprehensión, pues seguimos sin ver que haya, como dijo Vicente Fox, peces gordos que caigan en este caso. Y pareciera pues que estamos viendo solamente una mínima parte, son 142 millones de pesos los que se desviaron a través de Carrejín para la compra de azúcar, pero el monto desviado o al menos no aclarado de Segalmex supera los 15,000 millones de pesos. Esto pues es el monto más alto en la historia del país desde que se toma conciencia de los robos que lleva a cabo
o los desvíos que llevan a cabo funcionarios o probables desvíos que llevan a cabo funcionarios. Y quiero remarcar esto, presidente, porque durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se dio el caso de la estafa maestra, la llamada estafa maestra. Fueron alrededor de 7.500 millones de pesos entre 11 dependencias. Aquí es una sola dependencia y más de 15,000 millones. Y no vemos a alguien que caiga. En el caso de esta estafa maestra, tampoco vimos a nadie que pagara por esos recursos. No se recuperaron. Es la historia de siempre, presidente, de que no hay castigo a responsables del saqueo al erario. ¿Qué va a pasar en estos casos? Preguntarle primero, si me lo permite. Pues que no hay impunidad, nada más que ustedes, los representantes de la prensa conservadora y corrupta que está en contra de nosotros, están utilizando estos casos para tratar, ¿no?, de proyectar la idea de que somos iguales, de que pues es lo mismo el caso de Segalmex. Ahora tú hablas del caso de las vacunas. No, de los ventiladores, pero de los ventiladores. Bueno, y así. Lo que tú estás diciendo exactamente el día de hoy es lo que escribió el Reforma ayer. O sea, es una campaña. Nada más que es importante aclarar algunas cosas. Primero, de que nosotros no toleramos la corrupción. O para decirlo con más claridad, no somos corruptos, no somos rateros. A diferencia de los gobiernos anteriores, en donde lo que imperaba era la corrupción con la complicidad de ustedes, de los medios de información. Como ahora se está llevando a cabo un cambio en donde no se permite la corrupción ni hay impunidad, entonces ustedes utilizan estos casos que se están presentando para magnificarlos y querer de esta forma igualarnos, es decir, todos son iguales, es lo mismo, no hay honestidad. Sin embargo, pues no es como ustedes lo plantean. Se dan estos casos y, a diferencia de lo de antes, se castiga a los responsables, porque no hay impunidad. En el caso de Segalmex ya hay dictadas órdenes de aprehensión, sí, y ya hay detenidos. Y vamos a aclarar también, es más, a lo mejor la próxima semana, cómo se dio el fraude, cuánto se ha recuperado, porque ya ustedes ya están hablando de 15,000 millones de pesos. Vamos a ver cuánto es la cantidad, cuánto se recuperó, cuánto realmente es el desfalco, quiénes son los responsables, cuántas órdenes de aprehensión se han girado, cuántos ya están presos, todo completo. Porque ustedes llevan esa intención, no digo política, porque la política es un noble oficio, diría yo una intención politiquera, ¿no?, tendenciosa, para compararnos. En el caso de los ventiladores también vamos a informar. Sí, presidente, nada más recordarle que este periodismo que no le gusta es el periodismo que descubrió las toallas de Fox, es el periodismo que estuvo con Atenco durante toda esta campaña que hizo el expresidente, es el periodismo que estuvimos junto a usted cuando nos dio los contratos de Muriño, de aquellas pipas que conseguía su familia para vender la Pemex. Es el mismo periodismo que hizo la Casa Blanca, es el mismo periodismo que ha estado presente todo el tiempo. No hay compromiso con el gobierno, no hay amistad y no hay cercanía, y eso lo ha pedido usted. Pero bueno, independientemente de ello, no es el mismo.
O sea, es más, puede ser el mismo, porque pues no ha habido, la verdad, cambios, pero ahora ese periodismo que cayó durante mucho tiempo, que se dice coloquialmente, para taparle el ojo al macho, para simular de que eran independientes, de repente había una acusación así esporádica. Y en pero ahora no es esporádica, ahora es diario, aunque mientan, presidente, todos los días. Sí, porque a mí me gusta la historia, pero además todos podemos investigar por nuestra cuenta. Nunca desde Madero se había atacado tanto a un presidente como ahora. Señor presidente, yo voy a hacerle la segunda pregunta. Valoramos positivamente el compromiso de México en todo lo que son el apoyo de México a las resoluciones de Naciones Unidas y muy concretamente la última resolución de Naciones Unidas sobre la protección de periodistas, que por primera vez en la historia de estas resoluciones pide muy específicamente y hace un llamado a las autoridades públicas a que se abstengan de denigrar a periodistas. Como dice esta resolución que México apoyó, las narrativas que estigmatizan periodistas aumentan el riesgo de que estos periodistas sean objeto de amenazas y, como usted bien sabe, las amenazas acaban en violencia real. Esto, presidente, está ocurriendo hoy en México. Así nos lo han manifestado estas más de 30 organizaciones y periodistas de más de 19 estados con los que hemos hablado en estos días. Estos periodistas están preocupados de que la máxima autoridad del país utilice un lenguaje que pudiera legitimar que otros cargos públicos en los estados o a nivel municipal, un lenguaje que pudiera denigrar a los periodistas y en ocasiones incluso amenazarlos. Por supuesto que defendemos la libertad de toda persona a expresarse, la de usted, señor presidente, también. Pero sí creemos que en un país donde se amenazan, secuestran, donde desaparecen y matan periodistas, creemos que desde la presidencia del Gobierno hay que tener un cuidado exquisito con el lenguaje. Como usted sabe, el periodismo es una pieza fundamental de las transformaciones sociales y políticas. Y como los mexicanos y mexicanas saben, recibir información, es decir, tener acceso al periodismo, es crucial para decidir el futuro que quieren para ellos, para sus hijos y para sus hijas. Por eso, señor presidente, mi pregunta hoy es, ¿se compromete usted hoy, aquí, en este momento, a partir de ahora, a utilizar un lenguaje que en ningún caso pudiera estigmatizar el ejercicio del periodismo o a los y las periodistas? Podría responderme simplemente sí o no. Si quiere explicar la respuesta, también, pero me basta con un sí o no. ¿Se compromete usted hoy aquí a utilizar un lenguaje que no estigmatice a periodistas y que no estigmatice el periodismo? Muchísimas gracias. Nunca he utilizado un lenguaje que estigmatice a los periodistas. Yo quiero estigmatizar a la corrupción, no a los periodistas. Aquí lo que hay siempre es un diálogo circular y antes no se acostumbraba a esto porque la prensa estaba sometida en México, con honrosas excepciones, subvencionada. Entonces, ahora hay libertades plenas
y lo único que se hace aquí es informarle a los ciudadanos, garantizar el derecho del pueblo a la información. Están haciendo negocios, cosa que es rotundamente falso, que es parte del periodismo, si se puede llamar así, que él ejerce, porque en realidad es un mercenario que pertenece al AMPA del periodismo. No pasa nada, porque no es cierto. Está demostrado, ¿no? Especialista en montajes. Y si tiene pruebas de corrupción, pues que vaya a la fiscalía. Pero no, es la consigna de que la calumnia cuando no mancha tizna. Mis hijos no son corruptos. O sea, nada que ver con Loret de Mola, que pues se ha dedicado a hacer un periodismo mercenario con fines de lucro. Y sí se exceden, porque los entiendo, están muy desesperados. Ayer fueron a la casa donde vive José Ramón, ¿no? O sea, a esperarlo ahí, acosarlo. Sí, es un acoso. Pero tampoco, yo ya le digo a mis hijos, aguante, no caigan en ninguna provocación. Es como si yo voy o va gente a la casa, eso no se debe de hacer, de Loret de Mola o de Claudio X González o de López Dóriga, no. Entonces, esto, ¿a quién le conviene? Pues primero, pues a Ciro, que imagínense, un atentado a la vida, a su vida. ¿A quién le conviene? A los dueños de los medios de información donde trabaja Ciro. ¿A quién le conviene? Pues a todos los que participan en política. ¿A quién le conviene? Pues desde luego a la autoridad. Y ver si no es el crimen organizado, la delincuencia organizada, la delincuencia de cuello blanco. Porque ¿a quién perjudica un asunto así? ¿A quién perjudica? Al país y a la autoridad y al presidente, a la democracia. Entonces, sí, se tiene que hacer la investigación a fondo y ojalá y tengamos resultados, pero no dejarlo. No es que ya fue un atentado fallido, ya pasó. No, yo voy a seguir con este tema. Solo le pedimos que evalúe qué le aporta más, si una crítica inteligente, de buena fe y constructiva, o los lacayos que cuando usted pregunte la hora le respondan la que usted quiera, señor presidente. Mire, se lo digo de todo corazón.
yo no creo que haya una AMPA periodística. A mí jamás nadie me ha hablado para decirme hay una reunión en un lugar secreto, algún conciliábulo, para ver cómo perjudicamos al gobierno de López Obrador. O soy muy bruto como reportero o no me toman en cuenta. Pero yo no creo. Yo incluso en esta famosa lista de 36 hay gente con la que he tenido verdaderos disensos y hasta confrontaciones intelectuales. Hago un trabajo cada semana, usted ha estado en ese programa con un queridísimo colega que es Sergio Sarmiento, con el que generalmente tenemos puntos de vista opuestos sobre muchas realidades, pero hay mucho respeto y eso creo que le hace hasta más interesante el programa. Yo le ofrezco a usted, con toda humildad, mi sencillísimo departamento para que el día que usted quiera pueda venir a tomar café con sus colaboradores, con quien usted quiera. Dicen que solamente no se puede ocultar ni lo idiota ni lo rico. Es un departamento modesto, pero podemos tomar un café. Yo creo que hay que dialogar, hay que sumar, no hay que restar ni confrontar. Pero se lo digo de todo corazón. Yo no sé por qué su gobierno me está tratando así. Usted me conoce, sabe lo que me propuso cuando sintió que no le permitirían ser candidato a jefe de gobierno y lo que yo le respondí entonces. ¿Sabe lo que me propusieron usted y su entonces coordinador administrativo de campaña, Octavio Romero, para pagarme el estudio que yo le aporté con toda convicción? Y aquí hay un testigo de honor con Esteban Moctezuma, con toda convicción durante meses, y lo que yo les contesté a ambos por esa oferta. Por cierto, dígale a Octavio que lo ando buscando, pero no para cobrarle, sino para que me dé una entrevista nada más. Finalmente, le manda saludos mi nieto, Jorge Andrés. Jorge por mi hijo y Andrés por alguien por quien sentí y sigo sintiendo un enorme cariño y respeto. Porque desde hace años, desde aquella primera entrevista en Tabasco, coincido con todas sus metas, aunque a veces no con todos sus métodos. Usted acaba de decir algo hace unos minutos. Apeguémonos a la verdad, ¿verdad? Y me hizo recordar a alguien a quien usted y yo conocemos muy bien, al ciudadano Montesquieu, quien dijo: todos estamos obligados a morir por la patria, pero nadie está obligado a mentir por la patria. Como le decía, no tengo preguntas, pero le agradezco infinitamente que me haya escuchado, presidente. Muy bien, Ricardo. Mira, lo que tiene que ver con la Cámara, con la Asamblea, pues sí es un asunto del gobierno de la ciudad, en este caso de los asambleístas. Lo otro sí tiene que ver con una política que estamos llevando a cabo. Queremos, como es público y notorio, acabar con la corrupción y sentimos que se abusó en cuanto a la utilización del presupuesto para subvencionar a medios de información. Nosotros actuamos de buena fe y que no existe ninguna intención de perjudicarte. Claro que sabemos que eres un periodista profesional, que en los tiempos en que nos cerraban los espacios, tú nos dabas oportunidad de manifestarnos, de expresarnos. Cuando yo vi la lista, porque sí la tuve en mis manos, lo único que dije es: envíenla como está, porque tampoco iba yo a depurarla, no podría hacerlo.